Hola, ¿cómo va? ¿Cómo les va? Bueno, ahí aguarden que le mando la solicitud a Paula y ya arrancamos. Hola, buenas. ¿Cómo va, Paula? Bien. ¿Todo Contenta bien? de ¿Todo estar tranquilo? aquí. Sí, sí, todo tranquilo ya. Por aquí. Me alegro, me alegro. Bueno, antes que nada te agradezco, en serio, por la charla, por el lugar. Estoy más nervioso que de costumbre, así que No, vamos a intentar que hombre, salga no, todo bien. no. A ver, yo estoy encantada. Si es fabuloso que te pidan hablar de lo que te apasiona. Bueno, fantástico. Tal cual, tal cual. Sí, sí, me lo Bueno, pones fácil. sí, para arrancar, yo quería comentarles a los que están escuchando, los que se van sumando, comentarles un poquito de qué va la charla, bueno, quién es Paula. Yo igual estuve avisando más o menos en la semana, estuvimos comentando por las historias. Pau, bueno, es la doctora Paula Calvo, es antrozóloga, es licenciada en bioquímica, ¿sí? Bueno, educadora canina, también ha trabajado en intervenciones asistidas con animales, tiene un gran currículum, un gran historial, así que la idea de todo esto era que ella se contacte con nosotros y que charlemos un poquito de algo que a mí me encanta, que es en realidad a lo que realmente me quiero dedicar. No lo había descubierto hace mucho tiempo, creo que lo descubrí por primera vez con tu página web, con antrozoología.com. Bueno, de algo Sí, sirve la web. Entonces, de algo sirve la web. tal cual, tal cual. Bueno, fue ahí donde empecé a estudiar, a leer sobre esto, a conocer un poquito más sobre el tema, y bueno, después yo acá en la Universidad de Flores estoy estudiando psicología. Acá también hay un chico que se llama Marcos Videla, creo que vos lo conociste cuando viniste al Sí, sí. Congreso. Sí, sí, sí. Marcos Díaz Videla es un referente también. Sí, sí. Así que bueno, nada, la idea era básicamente presentarte primero. Me gustaría que vos igual digas lo que quieras decir, lo que tengas para decir. Y la idea de esta charla es hacerte un par de preguntas respecto a lo que es la antrozoología, a conceptos centrales en esta ciencia o en este enfoque, Ujú. y hablar un poquito de, bueno, por qué es importante y por qué está tomando tanto vuelo y tanta importancia hoy en día en el mundo. Genial, genial. Bueno, Así pues que, sí, sí. empezamos. Sí, vamos allá. Bueno, simplemente yo he acabado como antrozoóloga después de dar muchas vueltas, porque empecé con la bioquímica, luego me di cuenta que yo encerrada en un laboratorio iba a acabar mal yo, entonces dije, no, he de buscar otra vía, lo mío es el contacto directo con los animales y cuidarlos y demás. Ahí es donde acabé en el ámbito de la educación canina, la etología, las intervenciones asistidas con animales, pero en todo ese proceso, que ya hace unos cuantos añitos, me di cuenta que no teníamos en cuenta la otra parte de la ecuación cuando intentábamos ayudar a un perro o a un gato, y que era la humana. Y que algo estaba fallando ahí. Y sí, hay veces que las problemáticas vienen ya por alguna causa del perro o del gato, ya congénita y demás, pero normalmente viene porque algo no se ha hecho adecuadamente del proceso de educación del perro. Y entonces es, bueno, sabiendo, y hoy en día además, con la de información que hay, con la de décadas que ya se lleva trabajando en la educación canina, en positivo, tal, ¿por qué aún la gente no entiende cómo hay que hacer bien las cosas? Y eso a mí me llevaba de cabeza. Y por eso ahí empecé a estirar del hilo y acabé haciendo un doctorado en psiquiatría para entender la psique humana en esto, sobre el vínculo humano-animal, especialmente en animales de compañía. Y de Bien, ahí buenísimo. ese interés por la antrozoología, ¿no? Y Bien, así, bien. al final, la antrozoología lo que nos está dando es una visión desde ambos lados, desde el punto de vista del animal no humano y desde el punto de vista del humano. Porque por desgracia estamos en una era totalmente antropocéntrica, donde como tenemos el poder que tenemos como ser humano, y impactamos muchísimo,
al final estamos impactando al resto de especies y hemos de entender por qué el humano hace lo que hace para poderlo cambiar, porque está claro que se Tal cual, necesita un cambio. tal cual, tal cual. Sí, bueno, lo que vos decís es lo que nos pasa a muchos de nosotros acá en Argentina también. O sea, esta bronca o esta molestia de decir, pero ¿por qué? Si sigue habiendo tantas herramientas, si sigue habiendo tanta información disponible y gratuita, porque no es que ahora es imposible alcanzar esa información, Claro, y en los ¿por qué últimos seguimos años. cometiendo? Sí, sí, sí. Tal cual, sí, sí. Así que sí, nada, sí, acá sí pensamos mucho en eso, y es que más o menos lo mismo fue lo que me llevó a mí a arrancar con todo esto de los perros, o sea, si hay otras formas, ¿por qué no? ¿Por qué no se enseña? ¿Por qué no se muestra? ¿Por qué no se aprende? Sí, Y siempre repetimos lo mismo en las clases, es que en realidad yo cuando voy a un domicilio o cuando estoy en una clase o lo que fuera, yo a quien educo es al humano. sí, totalmente. Eh, porque la verdad es que nada, o sea, sí, yo al perro le puedo enseñar algunas cosas, algunos truquitos para que vaya mejor la convivencia, pero la clave está en la perspectiva que tenga el humano y no tanto en la que tiene el perro. Sí, y se trata de cambiar ese enfoque, sobre todo la gente que se dedica a educación canina, a modificación de conducta en perros o en gatos. Vale, sí, fíjate en qué le ocurre al perro, pero a quien va a tener que estar en el día a día cambiando esas actitudes es el humano. O cambias la actitud del humano para empezar y la percepción del humano, o eso no va a avanzar. No va a avanzar. Tal Y ya cual. sabemos que si no Perfecto. avanza, acaba mal. El que paga al final los platos rotos es Es el el perro. animal, no humano. O sea que, Tal cual, siempre, siempre, sí, sí, tal cual. Bueno, lo que te quería preguntar es, más o menos igual estuviste comunicándolo, pero ¿de qué se trata? Con lo que se puede resumir, porque la verdad que es muy abarcativo. Estuve viendo que es multidisciplinaria, entonces es como cosas de cualquier lado se van agarrando de la neuropsicología, de la genética, de la antropología, entonces es muy difícil. Pero la antrozoología, ¿de qué se trata en sí, digamos? es la ciencia que estudia, que al final compila un montón de disciplinas para estudiar cómo el ser humano interacciona con el resto de especies animales. Sí, Así bien, bien. resumiendo, pero eso Ah, incluye, como bien perfecto. comentabas, múltiples disciplinas, desde psicología, psiquiatría, etología, antropología, porque es que además ha habido una Tal cual, evolución en esa relación y además hay unas diferencias culturales, no es lo mismo aquí que en la Argentina, que en Japón, que en China, que se tratan tal diferente a cual. los animales y diferentes especies. Entonces, bueno, pues el poder comprender todo eso y no solo nos referimos que evidentemente el animal de compañía ocupa una parte principal en todo lo que son los estudios de antrozoología, pero cualquier otra interacción con las especies salvajes para entender por qué les quitamos su hábitat o por qué hay algunas que las consideramos plagas y otras no, y cuando a veces son Tal cual. especies muy similares, también el entender por qué a una especie nos la comemos y a otra no, cuando cognitivamente y a nivel emotivo, neurofisiológico, todo son casi lo mismo, ¿no? Tal cual. Cerdo y perro, ahí estamos, ¿no? Entonces, Tal cual. Sí, el sí. comprender por qué, ¿no? Y todo esto tiene sus implicaciones. La antrozoología estudia el por qué y cómo está pasando y qué tipo de interacciones se establecen. Y a partir de ahí es donde, vale, ya sabemos cómo y por qué. Ahora, con esa información, la parte aplicada es lo que nos queda para decidir qué hacer con esa información. Tal cual. Yo hace un tiempo había escuchado algo, acá en Argentina hay un problema muy grande en el sur, ¿Mm? con un grupo de perros salvajes, que se le dicen, que en realidad fue como un grupo de perros que se fue juntando en una determinada parte y fueron como armando un nicho, un hábitat, digamos, Uh y -huh. hubo muchos problemas con que se comían justamente al ganado que tenía la gente en esa zona. Sí. Llegó gente de todo el mundo, de hecho se hizo, no sé si en Animal Planet o en National, se hizo un programa sobre esto, explicando esto, y a la conclusión que llegaban muchos especialistas era que, porque el problema, la pregunta era cómo hago para que el perro se aleje. Ah, creo que ahí la conexión, a ver, mordemos un momentito. Ahí está, ahora sí. Perdí. Ahora sí.
Ahora, Ahí está, recuperamos. perfecto. Sí. Y comentaban que, bueno, que la pregunta principal que todos hacían era ¿cómo hacemos que el perro se aleje de acá? Y en realidad la pregunta era otra, era ¿cómo hacemos para que no choque el perro salvaje con nuestro modo de vida, digamos? No alejemos, Que llegue a sino una buena como convivencia. tal cual, exactamente. Sí, sí. Ahora fueron haciendo un par de preguntas las personas. Yo después, ahora a medida que vayamos pasando la conversación y demás, las voy a ir diciendo en voz alta. Por lo pronto, bueno, hay una consulta que dice de Doug Leglio, ¿qué diferencia la antrozoología de la ecología humana? La ecología humana más nos habla de la ecología de poblaciones del ser humano. La antrozoología habla de cómo interaccionamos con el resto de especies animales, sobre todo con cada especie, no a nivel ecológico y global, sino que muchas veces es por qué con el perro nos comportamos así, con el gato de esta otra manera, con el lobo tal, o con los perros salvajes, que ocurre lo que ocurre, ¿no? Entonces, se mira Bien, más, perfecto. no se suele mirar tan a nivel global, sino a nivel más específico, nunca mejor dicho. Bien, perfecto. Bueno, otra de las preguntas que yo te había preparado era, ¿para qué puede ser útil nuestro vínculo con los animales? Parece una pregunta obvia en algún punto, pero tiene todo un Sí, trasfondo mucho más importante. sí, sí. Primero, el ser humano, desde que es ser humano, está conectado a la naturaleza y a los animales. Y estamos programados, diseñados para estar en contacto con la naturaleza de animales. Y solo hace 200 años aproximadamente que vivimos en un mundo puramente industrial y el ser humano, ni su mente ni su cuerpo está hecho para eso. Entonces, el vínculo con los animales, por un lado, cuando hablamos de vínculo, cuando ya hace vínculo y no solo la interacción, nos ayuda a tener esa conexión con esa parte que viene de nuestros ancestros y no tan lejos y que nos pide nuestra naturaleza. Y por otro lado, el ser humano tiene esta capacidad de poder ampliar su red, con lo importante que es para un ser humano la red social. Somos animales gregarios, necesitamos de soporte social. Tiene esta capacidad de poder empatizar con otras especies y poder incorporar y ampliar la red a través de ese vínculo con otras especies. Y eso nos llena muchísimo a nivel psicológico, a nivel social. Bueno, nos aporta bienestar, con lo cual está claro que el vínculo con los animales aporta muchísimo. Bien, perfecto. Bien. Después, bueno, me voy a saltear un poco las preguntas porque había hecho una pregunta al final, que justo lo que acabas de mencionar. Vale. En uno de tus artículos del blog, de la página, vos hablas de la diferencia esta que dijiste recién entre vínculo, interacción, relación. Sí. Comentanos un poquito, porque yo vi que vos del vínculo hablás más del tinte, como dijiste recién, del tinte emocional, y está bueno hablar de eso Sí, también. claro. La antrozoología en sí lo que habla es de interacción con otras especies, pero siempre vamos a hablar del vínculo humano-animal, que es lo que a día de hoy se oye, ¿no? El vínculo humano-animal, y parece que solo tenemos en el vínculo. Bueno, el vínculo puede ser, quiere decir que ahí ya hay un aspecto afectivo, pero ojo, porque ese vínculo puede ser en negativo o en positivo. A veces el aspecto afectivo puede acabar en maltrato, puede acabar en negligencia, puede acabar muy mal. Esto también lo sabemos. Entonces, cuando ya existe, sería cuestión de distinguir a este nivel. Una cosa es interacción, es yo interactúo con un montón de especies porque cada día cuando salgo a pasear con mis perros me encuentro lagartijas, me encuentro pájaros, me encuentro... Y eso forma parte de mi día a día y esos estímulos me llegan y llegan a mis perros y estoy interactuando y y ellos interfieren en mi día a día de alguna manera y hemos de convivir. Pero bueno, aquí hay otro problema. Uy, me quedé Sí, yo te colgada. sigo escuchando igual, ¿eh? Se ve que se congela la imagen, pero no el audio. Ahí está. Los jabalíes, los jabalíes, no, no sé si los jabalíes aquí están llegando a zonas urbanas. Y esto es, bueno, que dices, bueno, tengo que interactuar y eso es solo interacción y llegar al punto de respeto
y hay gente que llega a vincularse y que a estos jabalíes los alimenta en el día a día, se preocupa por, ostras, es que los he visto con sus gazapillos que les hacían y les cogen cariño, hasta les ponen nombre. Vale, ahí tenemos un vínculo. Entonces, hay que distinguir entre el vínculo y la interacción. Y ahí el vínculo es cuando tiene ese componente afectivo, porque si no todo lo llamamos vínculo humano-animal y no todo es vínculo. A veces se queda, por desgracia, en interacción y, bueno, interferencia a veces. Y también las interacciones no solo son neutras, hay algunas positivas y otras negativas. Tal cual. Bueno, otra pregunta que te quería hacer era, específicamente hablando de tu trabajo, digamos, a lo que te desempeñas vos, ¿de qué se trata un poco el trabajo que realizás cotidianamente? Yo sé que estás en capacitaciones y demás, pero quería saber un poquito más en general todo, para que la gente también sepa. Sí. Bueno, primero, una parte muy importante es la divulgación. Para mí es fundamental que me deis espacios como este para poder llegar a la gente y que entienda, bueno, lo que es la antrozoología, sí, pero las implicaciones que tiene y las aportaciones que puede hacer. Entonces, por ahí, evidentemente de ahí derivo a la formación, capacitación, educación y demás, pero sobre todo yo lo que doy es un soporte científico-técnico a entidades de protección animal, a organismos públicos donde tienen refugios también de animales que gestionar, donde tienen que gestionar la tenencia responsable de animales en grandes urbes como es la ciudad de Barcelona. Todo esto, al final, los conocimientos de antrozoología nos ayudan a saber gestionar todas estas cosas mucho mejor, a que haya adopciones más exitosas, a tener unos protocolos de manejo dentro del... Porque ahí hay una parte de lo que se llama fatiga por compasión que acaba afectando y hay que entender que eso ocurre y eso te lleva a que al final los animales están... Todo esto, dar este apoyo a entidades donde yo pueda... Es mi día a día. Y un día te toca esto y otro día te toca hablar justo de los jabalíes, porque tienes gente que les cuesta comprender y hay que saber el por qué, que no pueden alimentar a los jabalíes porque si los alimentan se reproducen más y entonces vamos a tener una población mayor y va a ser más difícil de manejar. Y entonces es cuando vienen y quieren que vengan cazadores a matar a esos animales, otra parte de la población, y ya tienes un conflicto de convivencia este tema y entender por qué y frenarlo. Claro, pues ahí es donde podemos hacer un montón de cosas. Sí, lo que vos comentás acerca de esto de la fatiga por empatía, ¿me escuchás bien? Ahora a ver sí. ahí. Ahí está, perfecto. Sí, sí, casualmente Pablo, que se fue profesor mío de educación canina, una vez me lo había comentado. Yo particularmente trabajo con problemas de comportamiento severos, casos de agresión severa o casos de ansiedad severa, y es verdad, en la práctica cotidiana, que después de haber ido, yo a veces me pasaba sábados enteros viendo 10, 12 casos, 8 casos, desde la mañana hasta la tarde-noche, y uno llega a casa con una mochila encima que hay que saber cómo descargarla, porque uno ve muchas cosas que son cotidianas para uno, pero no quiere decir que no afecten. Lo mismo en los refugios también pasa lo mismo, como decías vos. totalmente. Entonces, como mínimo, tú ser consciente de que existe esta posibilidad de que tú... A ver. teniendo problemas de conexión. Ahí con la señal, a ver, creo que ahí volvió bien. Sí, es como que por momentos se va y se ve que por los datos que van descargando y demás. A ver. Claro. A ver, Ahí bien. si lo conseguimos. Bien.
Ya está. Ahí Creo que perfecto, sí, 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 que lo hemos perfecto. logrado, lo hemos logrado. A ver, pues lo que Así que comentaba, en sí, cuanto a la fatiga por compasión, lo que en la antrozoología nos hace entender es que esta relación hecha y empática con los animales te puede llevar a este punto, con lo cual si eres consciente de que existe esta problemática, puedes prevenirla, puedes darte tal cuenta, cual, hoy he de vigilar porque estoy a punto de cruzar el límite, ¿no? Y bueno, pero si tal no, cual. no se es consciente, no se estudia, porque hay muchos centros donde y muchas personas que se dedican al día a día a la interacción con animales que tienen pues una carga emocional potente por eso, porque tienen o problemas severos o, bueno, o el abandono que nunca se acaba, que salen 2 perros adoptados y entran 5. Entonces, eso Sí. al final te hace caer en esta fatiga por compasión, puede hacer caer. Y el ser consciente y que la antrozoología te hable de cómo enfrentarlo, de que esto es normal, te ayuda a prevenir. Yo a los alumnos nuestros les comento siempre, una recomendación que les hacemos es a los que se van a dedicar a modificación de comportamiento de casos severos, es que intenten hacer como cortes en el día. No sé, supongamos que vas a ir a ver 8 casos, si vas a arranca con un cachorro el día. Es decir, arranca con algo ameno, algo tranquilo, como para que por lo menos el día después se te haga mucho más fácil, que el estado anímico de uno sea otro. Porque después Sí, también pasa que si uno va con el estado de ánimo bajo o va de mal humor o lo que fuere, a ver a un perro también afecta a tu trabajo, porque no vas a hacer lo objetivo que tenés que hacer. totalmente. Y hemos de recordar que además los perros especialmente, bueno, captan nuestro estado de ánimo. Tal Hay un cual. Sí, sí, contagio sí. emocional entre especies, que esto también la antrozoología lo ha demostrado. Es una relación única, la del perro y el ser humano, donde hay este contagio emocional, con lo cual si tú no estás bien, no vas a poder ayudar a ese perro. Tal cual. Acaban de preguntar, yo ya sé la respuesta, pero te la digo a vos igual, si haces cursos a distancia, si haces capacitación a distancia. Sí, 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 sí. Bueno, de hecho, con todo esto del confinamiento, me he puesto a preparar la academia online de este tema y bueno, y espero ya en un par de meses y ya a partir de septiembre estar siempre con cursos al respecto. Sí, sí. O sea Bien, que buenísimo, buenísimo. os mantendré informados. No hay Ahí problema. estaremos entonces. Bueno, y después, otra pregunta que te quería hacer era, ¿qué conceptos, qué conceptos son, que son importantes en la antrozoología aplicada, por así decirlo? ¿Qué cosas Uh -huh. deberíamos saber o de qué cosas deberíamos buscar información? O qué conceptos son importantes para esta profesión y también para que la gente entienda un poquito más la cuestión? Vale, primero esto que hemos hablado, la diferencia entre vínculo e interacción, que si no lo Bien. mezclamos siempre. Luego, el apego, que seguramente los que os dedicáis al ámbito de la educación canina y demás, apego lo tenéis muy claro, ¿no? Que el perro siente apego, pero luego, ¿y los gatos? ¿Y un cerdito que has criado? ¿Y dónde está ¿no? Tal El cual. saber todo esto, ¿no? Pues el concepto de apego, attachment, es y luego hay un tema que yo me encanta y creo que está poco explorado todavía, que es el concepto de capital social. Capital social es cualquier elemento dentro de la sociedad que lo que ayuda es a enriquecer esa sociedad y a que socialice mejor las personas dentro de la sociedad. Bueno, pues los animales de compañía, por ejemplo, han demostrado ser el elemento de capital social, de alto capital social. ¿Por qué? Porque allí donde hay más perros, si tú vas a una misma ciudad, los barrios donde hay más perros, resulta que hay menos criminalidad, que hay que hay más ayuda entre colaboración entre los vecinos. No solo los que tienen perros, sino que se crea un ambiente tal que es eso, es un capital social. Están aportando a la sociedad. Entonces, si y por otro lado, cada vez más hay más estudios, falta más certeza del tema, pero está claro que la presencia de animales ayuda a que estemos más saludables. Por tanto, al final,
eso supone un ahorro a nivel de sanidad. Porque animales de compañía son capital. Y el día que eso entre en la cabeza de los políticos, se llevarán a cabo, claro, se llevarán a cabo políticas para favorecer que la tenencia de un animal de compañía sea fácil, o sea algo más fácil, porque al final favorece al bienestar de la sociedad. Y a mí ese concepto del capital social que no se acaba de tener y de captar, creo que es un concepto clave. También, nosotros siempre decimos lo mismo, que acá en Argentina, por lo menos, que es un país bastante atípico, si los políticos entendieran la importancia que tiene el animal para las personas, ganarían muchos más votos que haciendo cualquier otra cosa. Ahora ahí se fue un toque la señal. Ahora esperemos que se acomode y seguimos. Igual todavía tenemos tiempo, estamos bien. Ahí está. Ahí está. Sí. Así que sí, es como que el día que se den cuenta de esto realmente va a cambiar un montón las cosas. Pero sí, la verdad que es completamente cierto. El es capital social. Sí. Y el otro concepto, digo en inglés porque es más conocido así, que es One Health, One Welfare, que es una salud, un bienestar, es si el resto de animales están bien, nosotros estaremos bien. Y creo que con todo esto que ha ocurrido, está claro que es así. Porque todo viene, porque hemos destrozado una biodiversidad, hemos destrozado una serie de especies que hacían de barrera de un virus hacia nosotros y por eso estamos como estamos. Entonces, y porque determinadas especies salvajes se han puesto en un mercado, tal. Bueno, todo esto tiene que ver con la antropología. Al final es pura antropología. Con lo cual, el concepto One Health, One Welfare, que parece que cada vez va calando más, es otro concepto clave que vale la pena ahí investigar y estudiar. Bien. Al final tenía razón Gandhi cuando decía que el progreso es una inversión. Tenía razón él, en fin. Sí. Bueno. ¿Y cuándo no tuvo razón Gandhi? Es que... Tal cual. Bien. Una pregunta que estuvimos charlando sobre este tema, pero me llama mucho la atención es, ¿por qué la antrozoología, entre todos los temas o todos los conceptos que tiene, digamos, o que toca, esto que voy a decir capital social y un montón de cuestiones más, ¿por qué eligió el vínculo, digamos? O sea, ¿por qué se hizo foco sobre eso? ¿Por qué se hizo foco a nivel internacional, quieres decir? Porque al final lo que de primeras nos toca más de cerca. Y evidentemente con aquellos animales con los que nos vinculamos es con los que vamos a demostrar más interés. De hecho, el perro es el animal del que más se estudia, su capacidad cognitiva, que si puede hacer tal cosa, que si puede o no puede hacer tal otra. Y cada año tienes un montón de estudios sobre la cognición canina, que yo encantada, pero dices, hay otros temas también a tratar, pero se invierte un montón en estudiar el perro. Genial, pero ¿por qué? Porque es la especie a la que más nos vinculamos. Tal cual. Sí, tal cual. Y por eso se ha centrado más en el vínculo, porque claro, los otros aspectos tienen mucho interés, creo yo, en el sentido de que son muy importantes para que al final el ser humano pueda sobrevivir como especie, porque necesitamos al resto de especies, está claro. Pero, hombre, pues no nos tocan tan de cerca o nos parece que no nos tocan tan de cerca. Y por eso, primero, se ha focalizado tanto en el vínculo. Porque es al final el vínculo... A mí acá hay algo que me molesta mucho generalmente, que siempre es la explicación que yo le encuentro. A veces cuando los chicos me vienen a decirme, me preguntan, pero Nacho, ¿por qué en este momento, o sea, por qué pasa esto acá? En diferentes cosas, problemas de agresión o problemas, o lo que sea, digamos, no es algo específico, pero que, no sé si entonces en todo el mundo, pero acá particularmente cuando nos conviene, aguardemos que se corrija de vuelta la señal y seguimos. A ver, ahí está de vuelta. Ya le agarramos el timing.
¿Por qué? O sea, cuando nos conviene, o mejor dicho, cuando la situación conviene, el animal es un objeto y cuando no conviene es un ser vivo. Es esto constante de, viste, es como, es medio difícil, es un terreno medio oscuro para meterse porque estamos hablando también de las personas, pero eh, es muy, muy, muy fuerte como cuando algo conviene, el perro pasa a ser el hijo, el hermano, un familiar, y cuando no conviene tanto, ya pasa a ser un objeto de la casa. Es muy, muy, muy visible eso a la hora de haber casos. Sí, pero esto más que ser un tema general, es un tema individual. Es decir, hay gente que les otorga unas características y gente que les otorga otras. Y esto es porque el ser humano tiende a establecer grupos y está... Espera, que se cortó. Al final aplicamos muchísima Ahí psicología está. social y lo que vemos es que el ser humano tiende a colocar a otros individuos a niveles o igual, es, oye, pertenece a mi grupo, o por Por debajo, debajo. ¿vale? Ujú. O considerar que alguien está por encima, eso también. Sí, Pero tal ese cual, sí, sí. alguien, y si vamos a mirar otros ejemplos, la esclavitud, al final consistía en objetivizar a algunas personas, ¿no? Claro, El racismo, objetivizar a otras, es colocar en otros grupos. Y ahí es donde a tal animal lo pongo aquí o lo pongo allá. Y hay gente que tal adora a cual. su perro y su perro lo considera eso, un miembro más de la familia, y cualquier otro animal lo trata como si fuera un desperdicio. Sí, Entonces, sí, tiene sí. que ver con la clasificación que al final hace cada uno, que evidentemente guarda relación con pues una serie de capas de influencia, que una es el de entorno cercano, luego el entorno cultural que te rodea, el de tu país, etcétera, etcétera, etcétera. Y Tal ahí se van cual. sumando influencias que hacen que cada individuo tome su decisión con respecto a un animal. Tal cual, tal cual. Perfecto. Sí, como, ahí Y claro estaba. que sí. Sí, 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 tal cual, tal Y, cual. y, ahí, Clarísimo. y ahí está el kit de la cuestión en el abandono, que al final va a depender de esa persona que tiene ese perro, dónde lo ha colocado, dentro de sus los cajones de clasificación, ¿no? De grupo, pues Sí, sí, eso, tal cual, ahí. tal cual. Buenísimo, genial. Y una pregunta más, igual seguimos charlando, pero yo estuve averiguando, igual te imaginarás, pero es más que nada para todos, pero ¿qué libro Ah, recomendás? Eh, la mayoría me dijeron que están en inglés, el 90 y sí, pico por ciento. sí, sí. El De hecho, 98% están en inglés. Entonces, sí, sí. si buscamos lengua castellana, ¿cómo no? Voy a recomendar los libros de Marcos Díaz Videla, y sobre todo hay Ujú. uno que es la antrozoología y la relación humano-perro, que recomiendo, Sí. porque Ujú. ahí es una visión pues muy divulgativa del tema, con sus puntos científicos, pero y luego tiene otros dos libros que quizás son más científicos, ¿no? Pero luego, cómo no, ya que estamos, aquí lo tenemos, que ya ves que Ahí está está. señalado por todas partes, Attachment to Pets, es un clave, te habla del sistema de la oxitocina, que es esta llamada hormona del amor, que no, que es la hormona prosocial de vinculación. Y cómo esto y el sistema del apego y el sistema del cuidados tiene que ver en por qué nos relacionamos con y nos vinculamos tanto a nuestros animales de compañía. Y luego está este otro, The Psychology of the Human Animal Bond. Bien, espera, a ver, aguardame, repetime el nombre del primero, así lo dejo anotado para la gente y lo fijo en los comentarios. Attachment to Pets, Sí, ¿vale? Y sí, The Psychology of the Human Animal Bond. bien, perfecto. Son, Muy para mí bien, estos son la base, la base. Y bueno, bien, bien, bien. ahí luego podemos continuar, ¿no? Pero después cualquier libro de John Bradshaw, que ahí sí que hay traducciones
de John Bradshaw con respecto al perro y al gato, se centra mucho en perro y el gato, pues ahí también lo recomiendo, o de James Serpell, que también hay algunas traducciones, aunque hay, digamos que la mayoría está en inglés. Pero sí que es cierto que tanto John Bradshaw como James Serpell fueron del grupo de los dos eran etólogos y de etólogos que se convirtieron en antrozoólogos y acuñaron el término antrozoología hace casi 25 años. Con lo cual, fueron los primeros en decir, oye, sí, el comportamiento del animal muy importante, sí, pero ¿dónde queda el otro lado de esta ecuación para que esto funcione? Tal cual. Bien, Sí, bien, sí. buenísimo. Sí, sí, yo estuve hablando con Marcos, y él me había recomendado también estos libros. Me mencionó un par de autores también. Me dijo que estaba casi todo en inglés. Le dije, la verdad que el inglés mío no es muy bueno. Entiendo, le digo, me lleva tiempo, le digo, pero bueno. Bueno, ahora tienes una motivación para manejar bien el inglés. Ya está. Tal cual, tal cual. Así que bueno, si alguno, yo esto no lo dije al principio, pero lo quiero recordar ahora, si alguno quiere hacer alguna pregunta, como estuvieron haciendo algunos chicos, obviamente que están invitados a hacerlo. Eh, Nada, lo que quieran consultar, lo que quieran saber, estamos a disposición. Eh, Tengo entendido, no sé si sigue, pero creo que lo vi bien, vos estás haciendo unas jornadas, puede ser, de intervenciones asistidas. Sí, bueno, las jornadas acabaron ya, Sí, eso te iba a fueron preguntar. toda la semana pasada. La verdad es que muy contentos porque llegamos a tener 850 inscritos, que está muy bien, que está muy bien. Y es dentro de que el ámbito de la intervención asistida con animales está creciendo mucho, especialmente en Hispanoamérica. También estamos viendo un crecimiento espectacular, pero hay poco conocimiento de lo que es. Y ahí también hay una preocupación seria en pensar que cualquiera que tiene un perrito en casa y que cree que se porta bien, pues lo voy a llevar a un hospital, a un centro geriátrico o a donde sea, a que visite a gente que lo necesita. Y un punto clave que preocupa y que también forma parte de todo esto de la antrozoología es el bienestar animal. Y sí, para mí, digamos que las intervenciones asistidas con animales son la sublimación de este vínculo. Es ya sabiendo que aporta beneficios la simple convivencia, ya vamos a profesionalizarlo, a aprovecharlo técnicamente para que la interacción con el animal sea un recurso, pero no para utilizar y explotar al animal. Y aquí es donde hay que vigilar mucho y en este punto se incidió muchísimo porque lo que sí es cierto es que aunque las intervenciones asistidas con animales llevan más de 30 años establecidas como tal, otra cosa es que históricamente siempre se ha asociado ciertas características mágicas y curativas a los animales y especialmente al perro, pero conocidas como tal y de forma técnica y más oficial desde hace 30 años, pero también es cierto que no hay formación reglada en casi ningún sitio, que no está realmente reconocido por la medicina, que se considera algo más bien alternativo. Y eso tampoco es justo, pero claro, queda mucho por avanzar y el problema es que si tienes personas que con toda su buena fe, que yo sé que lo hacen con buena fe, y quieren llevar a Sí, su sí, obvio. perrito a hacer no sé qué, y luego ese perrito muerde a alguien, Claro, el que paga los platos rotos. claro, todo eso se pierde. Sí, sí, sí. Entonces, Sí, pero es porque falta profesionalización del sector y ahí estamos, ¿no? Que yo sigo creyendo que es una parte que hay que acabar implementando en muchísimos sitios, sí, porque creo que la presencia de un animal puede ayudar a muchísima gente. Y, por ejemplo, ya no eso, sino el que una persona, igual que recibe visitas de sus familiares cuando está enfermo, si pudiera recibir las visitas de su tal cual. animal de compañía, pues seguramente ayudaría a su recuperación. No digo a alguien que está pocos días, pero a alguien que tiene largas estancias en un hospital, el poder crear mecanismos para que esa persona también se quede tranquila que su animal va a estar bien cuidado mientras está hospitalizado.
Aquí lo hemos vivido con todo el tema de la pandemia. Se han movido un par de organizaciones buscando casas de acogida para esos animales que Claro. sus propietarios se quedaban ingresados, ¿no? Entonces, y no tenían dónde estar. Y entonces esas personas, además de estar enfermas, estaban preocupadísimas porque ¿qué pasa con mi perro? ¿Qué pasa con mi gato? ¿No? Y hay que crear esa red social, porque al final todo eso colabora a que la sociedad esté más sana y haya mejor bienestar, lo que comentaba del capital social. Y cuando ves cómo la gente se moviliza por ayudar, por cuidar a ese perro o a ese gato que sus custodios están inhabilitados un tiempo, pues ves ostras, que realmente esto mueve montañas, el vínculo humano-animal. Tal cual. Sí, sí, tal cual. Bueno, soy Haru, que es Keila Bernal, creo que o sea, no sé si te recordás de ella, fue alumna Sí, tuya, dando un Rumbo sí. Canino, bueno, dice que sigue viendo tus clases con Rumbo y que cada lección es una apertura total, te agradece. Eh, Después Brigida, no, a ver, perdón, creo que había una pregunta antes, no está bien. Brigida pregunta, de los estudios que se hacen, surgió, o que se hicieron, ¿surgió algo inesperado que resultó interesante como para profundizarlo? Pregunta. Bueno, a mí una de las cosas dentro del tema de la investigación de los patrones, no deja de sorprenderme cuando puedes llegar a clasificar patrones de tenencia de animal de compañía. Es decir, utilizando una escala del vínculo validada, que no entraré en Sí, temas técnicos, pero al sí, final sí, sí. dices, bueno, pues resulta que, y además vas a buscar la comparativa y vas aplicando esta escala en diferentes países y te vas encontrando que los patrones cuadran. Y por ejemplo, en el caso de los perros, tienes un patrón de gente que establece sobre todo cuando miras que el vínculo está dividido, que ahí voy, en tres aspectos: en interacción, nivel de interacción que tiene una persona con su perro, nivel de proximidad emocional y nivel de coste. Es decir, lo que a mí me supone como carga, ya no solo económica, sino mucho, cuidar de este perro. Pues ves que hay un perfil muy emocional que aún así reconoce los costes, y después hay un perfil muy práctico que interacciona mucho, que tal, que cual, pero ¿cuál de los dos crees que va a ser el que llegará al abandono o al maltrato? Claro, si tú ya sabes que existen estos dos perfiles, claro, el que es más pragmático, práctico y que no hay. Entonces, si tú ya ves que existen estos dos perfiles, cuando tú vayas a una visita o cuando tú vayas en el caso de una entrevista con un adoptante, identificar qué perfil tienes delante. Porque sabes que Tal cual, el emocional va a luchar más por esa relación. tal cual. Sí, 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 sí. El que Está muy bueno, no sabía que estaba ese estudio. sí, sí, es bueno. Muy bueno. Esto es parte de lo que se puede tirar del hilo, y ahí es donde estamos ahora mismo. Hemos recogido datos creo que son 14 países diferentes y estamos viendo a ver si hay diferencias, pero sí que es cierto que lo mismo lo vimos en España y lo vimos y lo comprobamos en Francia, y vimos que el perfil, los patrones eran similares, y además sí que es cierto que había más población emocional, pero tampoco creo que era un 60-40, una cosa así, ¿eh? Claro, Tampoco sí, te sí, sí. creas. Entonces, Sí, sí, sí. el pragmático, oye, que sí, ¿eh? Que se preocupa porque su perro esté bien cuidado, pero a correr, para jugar con él, y dices, bueno, y entonces cuando ese perro se haga geriátrico. Claro. Ahí estamos. Hay otros estudios que te van haciendo ver que cuando hemos hecho estudios del nivel de vínculo con respecto a problemas de conducta, como el coste empezaba a subir. Y evidentemente para aquel que tiene el perfil emocional, vale, sí, hay un coste, va subiendo porque ahora el perro me da una serie de problemas y demás, pero Pero lo ese absorbe, sí. vínculo emocional y no pragmático me lleva a
poderme esforzar y dedicar pues los esfuerzos, los recursos, el tiempo y lo que haga falta. Y el otro perfil no tendrá tanta paciencia. Tal cual. Es muy bueno, mismo como decís vos, para los refugios, para reducir las tasas digamos, de reincidencia o de reabandono, como se le llama. O sea, esto de, bueno, cortar con esta gente que parece lleva un perro y a las 2 semanas, porque no era lo que esperaba, lo devuelven de vuelta, entonces sería muy bueno y mismo los criadores. O sea, un criador Sí, responsable que sabe que tiene una vida dependiente de él o de ella, que sí, también lo incluya o que incluya ciertas preguntas que le permitan detectar este tipo de totalmente. variables a la hora de buscar un adoptante. Totalmente. Entonces, yo creo que Sí, por sí, sí. ahí hay mucho y por suerte hemos conseguido recoger datos de 350 perros y 350 gatos para cada país, como mínimo, porque será lo que necesitábamos. Claro. Y ahora estamos ahí analizando los datos, con lo cual, Te a quería ver. preguntar algo porque hoy buceando en la web tuya encontré una entrevista, creo que sí, una entrevista está bien, o un cuestionario, un test, para que la gente, si quiere, que busque bueno, en la página de Paula, es www.antrozoología.com, imposible confundirse. Fácil, Este, fácil. tal cual, fue buenísimo. Y de hecho yo lo encontré así, buscando antropología en Google, fue como, bueno, Claro, antropología.com. no hay más. Entonces, es que estaba libre, es que el dominio hace un año y medio, que es cuando creé la web, estaba libre. Y fue Fíjate como, lo poco conocida que es la antrozoología en español. tal cual. Sí, 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 sí. Sí, sí, está buenísimo. Bueno, en esa misma página yo encontré, vos haces en una, no me acuerdo en qué parte ahora, te soy sincero, para que la gente pueda entrar a un link y pueda hacer la entrevista esta, nada, a los que estén escuchando, los que les interese, pueden entrar, completarla, porque que tengan en cuenta también que no es que es una entrevista para vos sola, sino que es una entrevista que puede ayudar también al vínculo Sí, animal-humano, así que es sí. parte de eso. Sí, sí, claro, una de las partes que hacemos también en general en la ciencia, ¿no? Pero en este caso los antropólogos, como somos pocos, porque es verdad que como tales somos pocos, que cuando vas a un congreso nos juntamos 300, igual es que en todo el mundo somos 1000, ¿no? Así como tal, como antropólogos. Pero bueno, colaboramos mucho y todo esto lo haces por amor al tema y porque quieres que se avance a nivel científico en este ámbito. No esperas ganar nada, porque además conseguir Tal subvenciones para cual. esto o apoyo económico, no hay. Es duro. ¿Por Sí, qué? sí, sí, tal cual. Porque no se le da la importancia que tiene al vínculo humano-animal, ¿no? De momento, Perfecto, a perfecto. nivel político. Genial. Creo que yo no, a ver, yo de las preguntas que tengo anotadas no tengo ninguna más. Tengo un montón en la cabeza, pero voy a dejarle a la gente que pregunte lo que quiera. Vale, Así que, les vuelvo a repetir, los que quieran preguntar, vayan haciendo preguntas. Yo mientras voy leyendo los mensajes de la gente. Bueno, Updog Adiestramiento de Brasil. Bueno, están contentos con el vivo. Doc Legio también dice lo mismo, o sea, los criaderos son un tema. eh, También estos temas de la información y demás. Yo insisto mucho a mí me han dicho siempre que el que quiere criar un perro, una raza en particular, mejor dicho, no es un trabajo que te dé ganancia, al fin y al cabo. si lo haces Eh, bien, Tal cual, tal cual. Si lo haces hasta bien, no hay, es un hobby tal cual, exactamente, y exactamente. es un amor a esa raza. Y Tal cual, que ahí yo tal cual, también sí, sí. tengo una visión muy particular. Yo hace mucho tiempo que solo adopto, ¿vale? Pero sí que es cierto que si cierta cría no se mantiene, vamos a perder cierta genética que puede ser muy buena y también es Tal necesario cual. que exista. Ujú. Pero una cría responsable, ética y no papi factories que existen, supongo que allí también, igual que aquí, y que es Sí, un sí, drama, sí, es un drama, es sí, un sí, sí. maltrato puro, pero hay criadores que trabajan muy bien,
Pero sí que es cierto que lo hacen por amor a la raza, por amor al... Y también hay razas que sabemos que se hacen barbaridades en cuanto a su Sí, morfología y demás, sí, y que sí, eso sí. tampoco es ético. Por eso digo cría ética y responsable, ¿no? Bueno, yo justamente, yo tuve antes que, con mi compañía antes de, yo ya convivo con una perrita viejita, mestiza. Yo tengo Mm. un local, un negocio, una tienda de mascotas, un pet shop, y me la dejaron abandonada en la puerta del local. Tiene Bueno, 9 años más o menos, 10. acertaron el sitio. Sí, tal cual, tal cual. Yo siempre digo lo mismo, sabíamos que la dejaban por lo menos. Claro. Y bueno, nada, y es la primera perra mestiza que tengo. Yo he tenido Golden, he tenido conmigo Salchicha, y el último fue un Sharpei. Ujú. Y la verdad es que, sí, bueno, respecto a la perrita, también a mí fue algo muy raro porque yo no estaba acostumbrado a criar o a educar o a convivir con un perro de adulto. Estaba Ujú. acostumbrado a formarlos a mi gusto, a mi Sí, semejanza, y encontrarse con un perro que ya viene con un montón de bagaje, con un montón de historia de comportamiento, es difícil y también es todo un desafío porque también en un momento bueno, hay cosas que no las voy a poder cambiar, o hay cosas con las que tengo que aprender a totalmente. convivir, entonces me centro tal vez en lo que sí puedo, entonces está muy bueno eso, está muy bueno. Y respecto a lo Cada, de las razas, sí, cada perro es un maestro al final para tal nosotros. cual, sí, Es un sí, sí, individuo que viene a enseñarnos cosas, ¿no? Pero sobre todo si lo que adquieres es un adulto, lo que incorporas a tu... claro, te encuentras con un temperamento ya hecho, con eso, con el bagaje y con los traumas asociados que tenga y tú tendrás que sí, trabajar con sí. esa materia prima que hay. Es que yo digo siempre como convivir con una persona mayor. O sea, a mí no me vengas a explicar cómo es la vida, porque Sí, ya tengo bastante experiencia acá. O sea. sí, sí. Eh, y Bueno, ya, después, bueno, sí, con respecto. Sí. sí, sí, cuenta, cuenta, no, ya está. Dime, dime. No, no, y después respecto al Sharpei también. Yo bueno, fiebre del Sharpei, los mismos problemas de siempre, bueno, obviamente, ya es una historia repetida. Y cuando me puse a investigar sobre la raza y demás, me fui dando cuenta que sí, que se hicieron atrocidades, Totalmente. que la característica más bella para el mundo, que es la arruga, es el principal problema a veces de muchas De cuestiones que salud. tienen que ver con las enfermedades. Sí, sí, sí. Entonces, y vos ves que cada vez salen más arrugados y más arrugados y más arrugados, y uno se agarra la cabeza porque dice, no saben lo que están haciendo, o sí, y Sí, es peor todavía si saben. sí, pero da igual porque la estética prima Tal ante todo. cual, Y ahí también tal cual, sí, sí. hay algo que estudiar, el por qué, pero al final es por qué nos obsesionamos con la estética en muchos aspectos del ser humano, ¿no? Pero, y justo va a pagarlo el perro, que al perro le da igual estar más o menos arrugado, ya que a él le da igual, dejémoslo Tal en paz, cual, tal que a él le cual, da sí. igual. Tal Entonces, cual, sí, sí, sí. lo que nos encanta es que no nos juzga si tenemos más o menos arrugas, si nos falta una pierna o si nos falta un ojo, que eso es lo que Tal apreciamos cual. de ellos. Entonces, bueno, Sí, sí, pero sí. Sí, eh, también se convierten en objetos totalmente de lujo, de consumo, y ese es otro problema. sí, tal cual, tal cual. Preguntan, o la doctora dicen, quisiera preguntarle por el campo de la antrozoología, ¿considera que es factible de ser planteado como tema para concursar a becas científicas de doctorado en Argentina? Yo creo que sí, que ahora mismo, además tenéis una universidad como es la de Flores, donde ya hay alguien que es pionero allí y tú le sigues el camino, pues yo creo que por intentarlo que no quede. Conseguir una beca es difícil en cualquier ámbito, pero por intentarlo. Y además en la Argentina lo que sí es cierto es que los perros ocupan, bueno, creo Sí, que el 70 y pico % de la población tiene perro, ¿no? Es así. sí, si no me equivoco, somos el país con más densidad de perros o sea, por cápita se diría, digamos. Pero perros, digamos, conviviendo en familia. ¿Entiendes? Sí, no tengo bien en claro los números, pero en su momento habían dicho que era el país con más perros, o sea, que en cuanto a territorio y cantidad de personas, era el país con más perros en comparación con otros, digamos. Vale, vale. Así que sí, sí, Claro, es impresionante. está claro que ahí hay una justificación para invertir recursos en investigación.
para el manejo, la tenencia responsable, la convivencia entre los que tienen, los que no tienen perros, perros de calle también. Hay, bueno, opciones muchas. Bien. Otra cosa Sí, es sí, quien da el dinero que lo valore como tal, pero tal yo creo cual. Sí. que es un país donde sí puede ser. Bien, bueno, y para ir cerrando, Keila también dice que bueno, para la sociedad se centra en el cómo se ve o en el cómo nos vemos con el perro, es que es verdad, sí, Sí. es hasta un estatus, digamos, por así decirlo. Bueno, fijaos hasta qué punto ha llegado que en Estados Unidos, ahora lo han empezado a prohibir según el estado, pero se llegó a hacer leasing de animales de perros. Porque tú querías no sé qué perro, de qué raza, carísimo, como no llegabas, hacías un leasing. Una Pero luego locura. no podías pagarlo y te lo quitaban. ¿Y ese perro dónde iba a parar? Claro, sí, sí, Y sí, entonces, tal cual. aparte el trauma emocional de me han quitado mi perro, bueno, leasing de Sí, perros, sí, sí, renting, una locura, barbaridades, objeto de una consumo. locura. Sí, sí. Vale. Bueno, para ir cerrando, seguramente nos veamos, porque yo me imagino que vas a estar en el Congreso este año en noviembre. Sí, Así que seguramente nos veamos. sí. Yo seguramente voy a estar en el Congreso. Y, ¿qué más te iba a comentar? Bueno, agradecerte primero, nuevamente, en serio, por la charla. Yo encantada. Nada, me encanta. Así que, bueno, nada, comentarles que seguramente en noviembre sea el Congreso acá en Antrozoología, para que estén al tanto, igualmente lo vamos a estar subiendo en las redes seguramente. Y repetirles la página de la doctora Paula, que es www.antrozoología.com. Hay un montón de notas, está el blog de ella en particular, donde hay un montón de artículos. Y decirles que busquen información, porque yo estoy muy metido en el tema, o sea, me gusta mucho, soy muy de leer, y yo había encontrado muchas páginas, research, de búsqueda de artículos científicos, pero ahora que se me abrió el panorama este, el otro día encontré, estuve 15 minutos buscando y fue, pero una oleada de, 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 de No, no, información que no lo podía creer. no te lo acabas la No, sí, información sí, que sí, hay. terrible, terrible, terrible. Así que bueno, nada, te agradezco de vuelta, Paula, en serio, y bueno, Y yo espero que nos encantada. veamos pronto. Sí, yo encantada y eso, y estamos en contacto, seguro. Hasta pronto. Chao, nos vemos. Adiós.